En esta clase vamos a ver los conceptos básicos acerca de la psicología de la personalidad. En primer lugar, ¿qué es la personalidad? Bueno, una definición muy amplia diría que implica el estudio sistemático de las diferencias individuales en tanto patrones de pensamiento, de comportamiento y emocionales que poseemos todos los seres humanos. Existen diferentes tradiciones para su estudio. Podemos distinguir un abordaje clínico, un abordaje correlacional y un abordaje experimental. Vamos a describir brevemente cada uno de ellos. El abordaje clínico. Uno de los primeros teóricos que evidenciaron la importancia de las diferencias individuales entre las personas fueron sin duda los psicólogos clínicos. En la primera mitad del siglo XX tuvieron el auge el estudio de las grandes teorías de la personalidad y estos psicólogos eran partidarios de una concepción holística u organísmica y estaban preocupados por entender los principios de funcionamiento que son comunes a todas las personas y en especial a aquellos que hacen a la singularidad propia de cada sujeto. Dentro de los autores más importantes podemos citar a Freud, del psicoanálisis, a Roger, desde la fenomenología o el humanismo, y a George Kelly, desde la teoría de los constructos personales. Estas diferentes líneas teóricas consideraban que cada individuo es singular, único y irrepetible. Los autores basaban sus afirmaciones en el estudio clínico de pocos sujetos, generalmente pacientes, que estaban realizando algún tratamiento psicoterapéutico. Este enfoque se consideró ideográfico, ya que, como antes se comentaba, tomaba en cuenta el estudio de pocos casos clínicos. Una definición clásica desde este modelo o de este enfoque ideográfico es la de Filou, de 1960. La personalidad es la configuración única que toma en el transcurso de la historia de un individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. Bueno, pasemos al abordaje correlacional. Otro grupo de autores se ocuparon de identificar los patrones comunes de comportamiento en las personas. Estos autores se los denominó comúnmente rasguistas, porque intentaron aislar un conjunto de dimensiones que se denominaron rasgos y que diferenciaban a los sujetos. ¿Cómo lo hicieron? Se basaron en el análisis de las respuestas dadas por los sujetos a inventarios de personalidad, que eran posteriormente analizadas estas respuestas mediante la metodología del análisis factorial. De este modo, podíamos identificar la estructura subyacente de la organización comportamental, se podían establecer así las regularidades del comportamiento, tomando como unidad de análisis los rasgos psicológicos. ¿Qué son los rasgos? Bueno, los rasgos serían tendencias latentes que predisponen a los seres humanos a comportarse de determinado modo y son los responsables de todas las diferencias individuales que tienen las personas y a su vez predicen la conducta en diferentes situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que le gusta ir a fiestas, que le gusta estar siempre con amigos, que le gusta estar siempre rodeado de gente, que le gusta ir a reuniones, etc. Podríamos decir que es una persona extrovertida. Y esta persona, ¿por qué es extrovertida? Porque puntúa algo o tiene fuerte presencia en ella o en él del rasgo extroversión. Esta aproximación correlacional o este abordaje también se denominó nomotético. Este enfoque, porque nomos es igual a ley, es decir, la consideración de los rasgos psicológicos, desde este enfoque suponía cierta consistencia y estabilidad. ¿Qué sería la consistencia? La consistencia se refiere a que la conducta es la misma o es regular en situaciones diferentes, es decir, que somos los mismos en diferentes situaciones y en diferentes contextos. Y la estabilidad, en cambio, hace alusión a la perdurabilidad temporal de las conductas de un individuo, es decir, dicho de otra manera, que un individuo es estable en la medida en que pase el tiempo. Dicho de otro modo, es decir, implica que las personas son las mismas a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Autores como Cattell o Eysenck estaban enrolados dentro de esta tradición del estudio de la personalidad que tuvo su auge a principios del siglo XX. Estas corrientes rasguistas se dejaron de lado durante las décadas siguientes, básicamente por el surgimiento del conductismo o el auge del conductismo, y fueron retomadas con cierto vigor hacia finales de los años 80 y hoy en día tenemos las aproximaciones un poco más modernas del enfoque de los 5 factores de la personalidad, que es el enfoque que voy a comentar a continuación. Entonces, este estaría, el modelo de los 5 rasgos de personalidad o Big Five, estaría enrolado dentro de la línea que denominamos enfoque léxico. El enfoque léxico plantea que el lenguaje es la base de quienes somos. Por lo tanto, las palabras son muy importantes para entender la personalidad. Esta era la idea de la que partieron Alport y Othberg a mediados de los años 30 para describir la personalidad.
Todas las diferencias individuales entre las personas están codificadas en el lenguaje natural. Si la diferencia es importante, entonces se habrá inventado una palabra para nombrarla. Si la diferencia es más importante, la palabra es más singular y por ende tendría más relevancia. Desde esta perspectiva, el análisis del vocabulario natural representaría un conjunto de atributos que las personas han considerado importantes para señalar las diferencias entre ellas. ¿En dónde se encontraría representado este vocabulario natural? Alport y Odberg recurrieron al diccionario inglés Webster, que contenía alrededor de 500.000 de palabras. Y de esas palabras, de ese 500.000, seleccionaron 18.000 términos, que según ellos representarían las diferencias individuales entre las personas. Por el sistema de jueces, clasificaron estas palabras, ahí vemos en el cuadro cómo surgió esta caracterización. Se caracterizaron las palabras, o se clasificaron, mejor dicho, en tendencias generales del comportamiento, en estados de ánimo temporales, en juicios de valor, en características físicas, intelectuales o palabras dudosas, etc. La primera categoría, tendencias generales del comportamiento, fue tomada por otro psicólogo de la época muy importante, Raymond Cattell, para hacer un modelo taxonómico que describiera la personalidad. Cattell agrupó esas palabras por su similaridad semántica, quedando 35 grupos de ellas que constituyeron la base de su clasificación de la personalidad. Otro psicólogo importante, Donald Fiske, utilizó la misma base de palabras de Cattell para evaluar la personalidad de sus estudiantes de psicología clínica asimismo a estos estudiantes les había pedido que se autocalificaran, que evaluaran a otros compañeros, utilizando siempre el mismo listado de palabras. En los años siguientes, Tupes y Clistar, en 1961, y Norman, en 1963, analizando esas palabras mediante el procedimiento estadístico del análisis factorial, obtuvieron 5 dimensiones de la personalidad. En 1980, ya Goldberg fue el primero en utilizar la palabra Big Five, en español 5 grandes, para denominar a estas agrupaciones de personalidad o de elementos. La lista ya en este entonces ya era de 1700 palabras. En los años siguientes, dos autores importantes, John McGrath y Paul Costa, estudiaron a fondo el modelo. Estas dimensiones se encontró que eran las mismas en diferentes países, contextos y para diferentes grupos de edades. Y hoy es un modelo internacionalmente aceptado para evaluar la personalidad. Según estos autores, la personalidad estaría compuesta por 5 dimensiones, que serían el neuroticismo, la extroversión, la apertura a la experiencia, la afabilidad y la responsabilidad. Estas son las 5 dimensiones básicas que resumen las preguntas elementales que me hago cada vez que conozco a una persona. ¿Será estable emocionalmente? Neuroticismo. ¿Será divertido, divertida, gracioso, graciosa? Extraversión. ¿Se podrá conectar bien con los demás? Afabilidad. ¿Es una persona inteligente? Apertura a la experiencia. ¿Tiene el tesón y la motivación necesaria para llevar adelante sus proyectos personales? Responsabilidad. Este abordaje es hoy utilizado internacionalmente como clasificación común de los rasgos básicos que componen la personalidad y se han relacionado estos rasgos con algunos resultados psicológicos importantes tales como la performance o el rendimiento en el trabajo, el rendimiento en la escuela o el progreso en la psicoterapia. Pasemos ahora a ver el último de estas 3 tradiciones en el estudio de la personalidad, que sería el abordaje experimental. Este abordaje, a diferencia del anterior, hace hincapié en las leyes generales que rigen la conducta humana y que son aplicables a todos los individuos. Si comparamos los dos abordajes, el correlacional con el experimental, la primera aproximación, la correlacional, hace foco en las diferencias individuales y esta enfatiza más las leyes universales, o los universales serían que rigen los comportamientos humanos. Aquí tenemos los autores que trabajaron desde un enfoque experimentalista para entender la personalidad, como Dollar y Miller, en los años 40 y 50, y luego ya más hacia la década del 60, 70, ahí tenemos otros autores conocidos, Bandura, Michel, etcétera, que son los que trabajaron desde un marco cognitivo social y enfatizaron el estudio de los procesos cognitivos en la determinación de la conducta humana. Entonces, este abordaje metodológico intenta conectar los campos de la psicología cognitiva y la psicología social. Para resumir, para la tradición clínica y biográfica, la personalidad es sinónimo de singularidad. Para la tradición correlacional, el origen de las diferencias individuales entre los seres humanos se debe a ciertas disposiciones básicas, los rasgos psicológicos. Y para el enfoque experimental importan las leyes generales, los procesos básicos que rigen los comportamientos humanos.
Para terminar esta introducción teórica, vamos a comentar que el gran problema de la conceptualización de la personalidad es el tipo de unidades de análisis que debemos tomar en cuenta para su estudio. Este fue un tema de preocupación de los teóricos de principios del siglo XX y no ha sido resuelto a la fecha. Los autores clásicos, Allport por ejemplo, decían que debían considerarse los rasgos estilísticos, los patológicos, los psicopatológicos, los estilos cognitivos, las actitudes, las motivaciones inconscientes, el temperamento. Algunos autores contemporáneos, desde otros marcos teóricos, han incluido los procesos básicos, el afrontamiento, los estilos cognitivos, los aspectos motivacionales, las representaciones sociales. Todas las teorías modernas de personalidad incluyen aspectos emocionales, motivacionales y cognitivos y toman tantos aspectos conscientes e inconscientes. Y finalmente, si quieren ampliar más estos aspectos, ahí les dejo la bibliografía, es el capítulo 1 del libro de Fernández Liporace y Castro Solano, Evaluación de la personalidad normal y sus trastornos, donde hablamos más en detalle de todos estos aspectos de la personalidad.